El título del tema es Activa tus sentidos. Cuando uno era pequeño, nos enseñaban, dijeran de otra manera, una manera diferente. Y a nosotros nos tocó la fortuna incluso de que nos enseñaran cantando. Uno de los sentidos que tenemos pues, es el tacto, la vista, el oído. Y había una instructora que nos enseñaba por medio de cantos y nos decía, cuidado tus manitas al tocar. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo y mirará qué haces con esas manitas. Cuidado tus ojitos al mirar, porque Dios está en el cielo y Él sabe lo que miras. Cuidado tus ojitos, cuidado tus oídos al escuchar, porque de la misma manera Dios está en el cielo y Él sabe lo que escuchas, Él sabe todas las cosas. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos y nos da las situaciones perfectas para que usted decida hacer lo correcto o decida alimentarse de otra manera. El Salmo número 14 empieza de una manera que es de desaliento. Dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. E hicieron obras abominables y no hay quien haga el bien. Y todos se corrompieron. Eso es lo que nos dice el Salmo 14:1. Todos se corrompieron y corrompiéronse e hicieron obras abominables y no hay quien haga el bien. Fíjense hasta dónde había llegado en ese entonces que el salmista plasma esas palabras y dice, ahorita, dice el necio, no hay Dios. ¿Se parece a una situación similar a nuestros tiempos? Sí, ¿verdad? Porque los necios de estos tiempos dicen lo mismo. No hay Dios y se corrompieron e hicieron, hacen a tal grado que modifican incluso la Constitución y las leyes para que hagan lo que a ellos les parece y no lo que es más sano. Activa tus sentidos. Si nosotros escuchamos a lo largo de la semana, ¿qué escuchan en la semana, hermanos? ¿Qué es lo que escuchan? Porque hay programas de radio y de televisión que de verdad, hermanos, y es triste porque a muchos hermanos de la iglesia les gustan y los ponen hasta con alto volumen para que toda la gente vea lo que escuchan. Dos personajes que son muy blasfemos y hablan muchas cosas en contra del Altísimo, pero a ellos les encanta escuchar ese programa. ¿Qué es lo que escuchamos? Habrá quien nos guste y diga, pues a mí me gusta poner cantos. Y hubo un hermano en la semana que me decía, yo ya estoy harto de que pongan a la hermana Esther. Desde que empieza a tal hora, ya empieza a poner la hermana tal cosa, me desespera. Así que no vayas a poner esos cantos, Luis, porque ya no lo soporto. Imagínense hasta dónde llegamos. ¿Qué es lo que dice el necio en su corazón? No hay Dios y preferimos algo que nos alimente de otra manera que no nos beneficia, ¿verdad? La lectura base de qué nos hablaba. De la fe. ¿Y qué es lo que decían los apóstoles al Señor Jesús? Ya no queremos escucharte. ¿No? ¿Eso le decían? ¿Qué le decían? Aumentanos la fe. ¿Y qué les contesta el Señor Jesús? Si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a quién, hermanos, a un árbol, ¿verdad? Arráncate de aquí y plántate en el corazón de la mar. ¿Y qué les dice el Señor? Bueno, si sí tuvieran esa fe, lo van a hacer. Pero ¿de dónde nace la fe? Los invito a que abramos nuestras escrituras, Romanos 16, verso 17. ¿Quién le quiere dar lectura, hermanos? Fuerte y claro para todos o... Romanos 16, verso 17.
Perdón, hermano, me equivoqué. Sí, ¿verdad, hermano? Es que como luego no sé escribir. Amén, hermano. Reitero la cita, porque nuestros hermanos las ponen en la transmisión. Romanos 10, 17. Y dice la palabra de nuestro Dios, la fe viene ¿por qué, hermanos? Por el oír. ¿Qué vamos a escuchar? Dice, pues bueno, va a aumentar la fe si escuchamos la palabra de nuestro Dios. ¿Qué estamos activando primero? El oír. ¿Y cómo le invitamos a otro sentido para que también se involucre en el oír? Dice Apocalipsis 3, la última parte del verso 18. Y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué, hermanos? Para que veas lo que de verdad necesitas. Porque ¿qué está haciendo aquí el apóstol Juan? ¿Qué está reprendiendo a la iglesia? Que se creen ricos, que se creen que lo tienen todo, que no les hace falta nada. ¿Y qué les dice el Señor por medio de Juan? Bueno, límpiate bien los ojos para que veas, porque de verdad te estás desnudo, descuidado, eres un miserable. Y entonces ya invitamos a dos sentidos. ¿A cuál más vamos a invitar, hermanos? A la boca. ¿Y cómo la vamos a invitar, amados hermanos? Salmo 15, del 1 al 4. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad, ¿dónde, hermanos? En su corazón. El que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge aprobio alguno. ¿Qué nos está invitando? A nuestro hablar sea de una manera como, hermanos, no solo hablando la verdad. Vamos a empezar por no hablar mal de nuestro prójimo. Esa es una invitación que nos está haciendo el salmista. ¿Para qué, hermanos? Simple y sencillamente para estar en el tabernáculo de Dios. Es algo simple, ¿no? Es algo sencillo. No, es algo muy complicado y que nos cuesta mucho trabajo porque, ¿qué cree? Hasta parece que nos hablan y nos dicen, vente, aquí está bueno el chisme. ¿Y qué hace uno? Va, y en vez de escuchar lo que es la palabra de Cristo, que es para aumentar la fe, ¿qué hace? Escucha chismes. ¿Y qué creen? Van y le dicen a alguien más y a alguien más y a alguien más y lo van haciendo más grande. Nuestro tacto. 24, ahí mismo en Salmo, ahora el 24, también los conocemos. Y habla muy parecido a lo que estamos hablando. Verso 3 y 4, lo mismo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? ¿Qué, hermanos? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado a su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. No solo otra vez nos recomienda de las manos, sino otra vez nos vuelve a recomendar de la palabra, de la boca, que no hablemos. Ya vamos a dejar que no andemos de chismos, dice no hables con engaño. Activa tus sentidos. ¿Para qué, hermanos? Para hacer lo bueno, para hacer lo correcto, porque en ello vamos a estar en el tabernáculo de nuestro Dios. ¿Y qué decía el Señor Jesús acerca de esto? Que si tu mano, ¿qué? Fuera ocasión de pecar, ¿qué hicieras con ella? Porque era mejor entrar, ¿qué, hermanos? Manco al reino de Dios, que con las dos manos y ser juzgado, ¿verdad? Por lo que estás haciendo. ¿Qué? Si tus ojos te hacen pecar, bueno, si tu ojo dice, te hace pecar, ¿qué, hermanos? Fuera ocasión de pecar, arráncatelo porque es mejor
entrar tuerto que entrar viendo, y vas a ver también cómo te vas a ser juzgado. ¿Esto es literal, hermanos? No puede ser literal. Es una invitación a que nuestras manos tengan una buena cosa que tocar, algo perfecto y correcto, para que nuestros oídos no sean ocasión de pecar, para que nuestros ojos no sean ocasión de pecar, no para que se los quite de verdad y le diga, prefiero entrar así, no. Porque ahora les voy a decir una cosa, esto también se aplica a lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que somos un cuerpo en Cristo. ¿Y qué pasa, hermanos? Dice que todos somos miembros los unos de los otros y todos conformamos un cuerpo y todos puede ser uno que toque ser el dedo y todo eso. Y si uno de ellos es ocasión de pecar, entonces sí, ese es el otro lado de la cita. ¿En qué nos quedamos? Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras, Isaías capítulo 43, para ir comprendiendo un poquito más. Capítulo 43, versos 7 al 9 y verso 12. Dice la palabra de Dios: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las gentes y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que no dé nuevas de esto y que no haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan verdad. La última vez que estuve aquí predicando fue un viernes, hace 8 días, si no estoy mal, y hablábamos de eso. ¿Qué es la característica de la iglesia de Dios? Hablar verdad. ¿Y qué es el mandamiento que nos dejó el Señor Jesucristo? Ya las últimas instrucciones que nos da, lo encontramos en Marcos 16 y lo encontramos en Mateo 28. ¿Qué es lo que nos dice? Por tanto, id y predicad, ¿a quién? A toda criatura, a toda lengua, a todo pueblo, a toda nación. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Ya les vamos a ir a predicar. ¿Y ahora qué? Bautícenlos en el nombre del Señor Jesús. Y aquel que creyere, ¿qué, hermanos? Va a ser salvo. Y el que no creyere, será condenado. Así de simple y de sencillo. ¿A qué nos ha invitado el Señor? Primero a que nos alimentemos en el oír, porque ahí va a entrar nuestra fe, va a entrar por la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hablar verdad, porque esa es la esencia de la iglesia de Dios, hablar verdad. ¿Y qué vamos a hablar? ¿Cuál verdad? Dice, ¿quién es el que va a anunciar las cosas pasadas y las cosas qué? Las cosas nuevas y las cosas primeras. ¿Qué anunciamos en la iglesia de Dios? Las cosas nuevas, porque son las nuevas de salvación, y las cosas primeras, ¿cuáles son? Acerca del pueblo que nos muestra todos estos milagros de nuestro Dios. Porque también dijo el apóstol Pablo en los Romanos que todas las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza son escritas para que nos seamos mejores cada día. Dice el verso 12, estábamos ahí, ¿verdad? Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Cómo testificamos que Él es nuestro Dios? Con nuestras obras, con nuestro hablar, con lo que ponemos, que la gente note que somos un pueblo diferente. ¿O acaso alguien se avergüenza del Evangelio? ¿Por qué? Porque es potencia, porque es el poder de Dios que nos ha dado a nosotros. Por tanto, no nos debe dar vergüenza, pero pareciera que sí. Por eso es que pintamos nuestros cabellos para que no vean y piensen que sí somos de ellos. Por eso es que
nos vestimos como quiera, ¿verdad? Para que nos vean y digan, no, pues sí son de aquí afuera. Hay varias cosas que les decía al principio, nos enseñaron de pequeños y que en la actualidad ya nos está predicando. Y es acerca del recato que debe haber en la iglesia de Dios. ¿Por qué hay tanta descomposición? Si hemos venido predicando lo mismo desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Por qué antes, si el ministerio exhortaba a las hermanas, hasta dónde iban a usar las faldas, hermana Tere? Más abajo de las rodillas, ¿no? ¿Y ahora ya nos instruye igual? ¿O qué es lo que ha cambiado? Ya no hemos activado todos nuestros sentidos para escuchar, para ver. En primera de Pedro, capítulo 3, empieza diciendo así el apóstol Pedro: asimismo vosotras mujeres, sed que hermanas, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, ¿qué, hermanos? Sin palabra por la conversación de las mujeres. Y nuevamente nos viene a sacar la palabra que utilizamos, cómo conversamos afuera. Considerando, ¿qué, hermanas? Considerando vuestra conversación, que debe ser como en temor, en reverencia, no en temor de miedo, no de que, ay, es que me vaya a escuchar el hermano ministro y qué va a decir. No, hermanos, en temor reverente, ¿a quién? A Dios primeramente, porque es al que servimos. Ahora viene otra parte importantísima. Verso 3, y estamos ahí mismo. El adorno de las cuales, ¿qué, hermanas? No sea exterior con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre de corazón que está encubierto, sea que, hermanos, incorruptible, ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de quién. Fíjense cómo vamos a ir cambiando y activando todos nuestros sentidos para cómo vamos a irnos organizando nuevamente en lo que es la predicación de la iglesia de Dios, que son los puntos que nunca debemos de perder, porque mucha gente dice, esto ya pasó de moda, ya estamos en nuevos y mejores tiempos. ¿Sí es cierto, hermanos? ¿Esto pasa de moda? ¿Hasta cuándo tiene vencimiento esto? Nunca, porque cuando venga Cristo también va a ser predicada la palabra, ¿o no? ¿Tiene vencimiento? En ninguna manera. Entonces, ¿pasa de moda? ¿Se puede adaptar las Sagradas Escrituras a la modernidad? Para utilizar algunos ejemplos tal vez sí, ¿no? Para algunas parábolas las podemos hacer más, ejemplos más actuales, pero no podemos cambiar la base de la doctrina, que es cómo vestir, cómo hablar, qué oír, qué hacemos dentro y fuera de la iglesia. En alguna ocasión les hacía el comentario a unos hermanos, pues es que también en tu trabajo debes de comportarte. ¿Y sabe qué me dijeron? No confundas, Luis. Las cosas de la iglesia son en la iglesia y las de tu trabajo es aparte. ¿Es cierto? No, hermanos. La iglesia no la llevamos nada más el sábado y nos sentamos y escuchamos y gracias por el mensaje, pasa vos y nos vamos y hacemos lo que queremos. No. La iglesia se lleva todos los días. ¿Sabe por qué? Vamos a leerlo, 1 Corintios capítulo 3. Verso 16, es un verso conocido, bastantemente conocido. ¿Qué es lo que dice? Ajá.
¿O no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo sabemos o lo desconocemos? ¿Alguna vez se nos ha olvidado que somos el templo de Dios? Pero yo no soy bautizado. Yo todavía no tengo el Espíritu de Dios. ¿Eso es cierto? En ninguna manera, hermanos. ¿Dónde está el pecado? En aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No está diciendo de lo malo. Dice en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Y quién sabe hacer lo bueno? ¿Ustedes aquí que están aquí saben hacer lo bueno? Pues es la invitación a que lo hagamos. Los invito a que abramos nuevamente nuestras Sagradas Escrituras, Proverbios 6, verso 16 al 19. También es una muy conocida lectura. Dice la palabra de nuestro Dios: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencilla. ¿En qué, hermanos? Entre los hermanos. ¿Usted quiere pertenecer a las cosas en las que aborrece Dios? Porque sí dice, ¿no?, que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pues estoy inventando, hermanos. Qué horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y si yo no quiero pertenecer a unos ojos altivos, a las manos derramadoras de sangre inocente, sí tiene uno que tener cuidado con lo que toca, con lo que mira, con lo que escucha y sobre todo con lo que habla. ¿Sabe por qué, hermanos? Hay gente que dice, no, pero las palabras se las lleva el viento. ¿A dónde se las lleva las palabras? ¿Qué viento se las lleva y a dónde se las lleva? Bueno, si las palabras se las lleva el viento, todos tenemos que tener más cuidado porque el viento se lo lleva a oídos de nuestro Dios. Y lo que querramos que pensar que estamos haciendo en lo oculto, Dios lo va a exhibir y lo va a poner a la luz tarde o temprano. De esto no hay exento de nadie, hermanos. Santiago capítulo 1, verso 19 al 22. Dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es bien fácil engañarse a uno mismo y decir, lo que estoy haciendo es lo más correcto. ¿Y qué creen, hermanos? Psicológicamente es cierto. Entre más veces se repite una mentira, tarde o temprano usted cree que es verdad. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso nos dice que seamos prontos para escuchar, pero ¿qué, hermanos? Tardíos para hablar, porque a veces en el calor del momento uno dice cada barbaridad. Y uno tal vez puede decir, me arrepiento y le pido perdón. Pero hay solución, hermanos. Hay veces que las palabras hieren más que cualquier golpe que uno se pueda dar. Y ya por último les quiero decir, estaba hablándoles en el capítulo 3 de Apocalipsis, el consejo con el que termina este mensaje a la iglesia de la Odisea. Yo te amonezco que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas,
para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Algo importantísimo, verso 19. Fíjense, dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y la promesa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si usted quiere cenar con el Señor y agarrar con sus dos manos los cubiertos y su plato, ya sabe qué tiene que hacer. Si usted quiere cenar con el Señor y mirarlo cara a cara, ya sabe qué tiene que ver. Si usted quiere cenar con el Señor y escuchar sus deliciosas palabras, ya sabe qué tiene que escuchar. Dios nos dio un libre albedrío, nos dio la oportunidad de conocer lo bueno y lo malo, y nos da la oportunidad de decidir qué es lo que tú quieras. Pero el Señor nos aconseja, pero yo te aconsejo, dice, que tomes lo bueno, para que vivas bien tú y toda tu descendencia, toda tu descendencia. No nos acostumbremos a ver normal, cada vez más normal a las faldas más cortas. No nos acostumbremos a ver cada vez más normal a la hermana que se pinta mucho. Eso no es bíblico, eso no va a favor de lo que Dios quiere. Ya lo estudiamos el día de hoy. Es un consejo que compremos de Dios, pero oro afinado. ¿Qué es el oro afinado? Su palabra dice que es más dulce que la miel, pero es más valiosa que el oro. Esto, amados hermanos, su bendita palabra nos va a hacer morar en el tabernáculo de nuestro Dios, en el monte de su santidad. Que Dios los bendiga y pase a vosotros.